¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Frente, la entrevista de Canal Digital Huelva, con la que cada día, después de nuestros informativos, analizamos más en profundidad asuntos de la actualidad informativa de Huelva y su provincia, siempre con la presencia aquí en el plató de CDH, de personas que tienen mucho que ver con el desarrollo social, económico o político de Huelva, o personas que son protagonistas de la actualidad informativa. Hoy dedicamos Frente a hablar del conflicto laboral que existe en la Universidad de Huelva desde hace algunos años, y para ello se sienta hoy con nosotros, frente a frente, José Enrique Sánchez, que es vicepresidente y portavoz de la Asociación Onubense de Personal Universitario Contratado de la Universidad de Huelva. Bienvenido, un placer tenerle aquí en CDH. Muchas gracias, igualmente el acompañarte. José Enrique Sánchez, este conflicto entre la universidad y un colectivo de trabajadores que fueron contratados se inició a finales de 2013, cuando la universidad decide despedir a vuestro colectivo, lo que se conoce en los medios de comunicación como el capítulo 6, en base al capítulo presupuestario por el que fuisteis contratados, y a finales de 2013, principios de 2014, la universidad os despide a un total prácticamente de 100 trabajadores. En ese momento, ¿por qué os despide? ¿Con qué argumento? El argumento, entre septiembre y enero de 2013 y 2014, la universidad despide a 99 trabajadores que estaban englobados a nivel presupuestario dentro del capítulo 6 del presupuesto de la Universidad de Huelva. Y el motivo fundamental que argumenta la universidad en ese despido es decir que estos trabajadores estaban contratados por obras y servicios, y que una vez finalizado su periodo por obra y servicio determinado concreto, pues correspondía el despido de esos trabajadores. Claro, nosotros, una vez que se produce el despido, ya de manera formal, pues acudimos a los tribunales, en este caso a los tribunales de lo social de Huelva, para presentar de manera individualizada cada uno su demanda de despido, todo aquel que lo quiso hacer. De los 99 trabajadores, no todos presentaron demanda de despido, fueron en torno a unos 60, 70 trabajadores los que presentaron demanda de despido, cada uno con su realidad y con su reivindicación. Y en el plazo de aproximadamente año y medio, los tribunales de Huelva de lo social, en sus distintas secciones y salas, pues decidieron dar el despido, en su mayoría como despido nulo, por irregularidades en los procesos, dado que la universidad había despedido a un colectivo de trabajadores tan numeroso en tan poco tiempo y que eso lo tiene que hacer por un ERE. Entonces, de alguna manera, la universidad había hecho un ERE encubierto, un ERE fraudulento según sentencia, y bueno, pues correspondía a la universidad asumir esa responsabilidad y, por lo tanto, reincorporar a esos trabajadores que habían sido despedidos de manera fraudulenta. Por tanto, el juez, por orden judicial, se obliga a la Universidad de Huelva a la readmisión de los entre 60 y 70 trabajadores despedidos que habían presentado demanda contra el despido. Correcto. En ese punto, ¿la universidad os readmite? En ese punto, la universidad, por obligaciones judiciales, por acatamiento judicial, la universidad tiene la obligación de readmitir al trabajador, y así lo hace con todos ellos, con todos aquellos los incorpora, pero en base a un artículo de la ley permite que, como todas esas demandas podían ser por parte de la universidad recusada, es decir, presentado recurso ante una instancia superior, en este caso ante el Tribunal Superior de Justicia, la ley permite a la universidad o a cualquier administración a que durante el periodo en el que dure el recurso, pues el trabajador no tiene por qué estar de manera formal en su puesto de trabajo. Tiene la obligación de cursar lo que son las nóminas correspondientes de ese momento, pero no tiene la obligación de tenerlo físicamente. Y ese es el procedimiento que utiliza la universidad con la prácticamente unanimidad de todos nosotros. Es decir, o sea, os readmite, pero no os da trabajo, digamos. No, nos indica que nos quedemos en casa. Sí. Es decir, nos dice, por obligación judicial os tengo que readmitir, vais a estar cobrando la nómina, pero asimismo queremos que os quedéis en casa. Y así es como formalmente lo hace, mediante burofax, y esa fue la realidad nuestra desde que empiezan a salir las primeras sentencias en el mes de septiembre del 2014 hasta mayo-junio del 2015. ¿Qué ocurre ahí? En mayo-junio de 2015... Finalizan lo que son las sentencias de lo social en primera instancia, y ahí finaliza lo que son las sentencias. La universidad, desde que fueron saliendo las primeras, pues fueron presentando sus correspondientes recursos ante el Tribunal Superior. Hay un cambio en la situación en esta situación hay un cambio en torno a diciembre-enero del 15-16, en el que procede a incorporar a estos trabajadores a su puesto de trabajo. Es decir, cambia su forma de actuar y de tenerlos en casa, pues decide incorporarlos. Es verdad que no en todos los casos se cumple con la sentencia en el sentido de incorporar. Las sentencias son muy claras en ese punto y dicen que los trabajadores se tienen que incorporar en las mismas condiciones en las que fueron despedidos, en las mismas condiciones profesionales, laborales, etcétera. ¿Y eso no ocurre? Y eso en muchos casos no ocurre. Es decir, tienen a personas que están ubicadas en otros departamentos, en otras unidades de trabajo,
y en algunos casos a lo mejor incluso sin saber muy bien porque no se les indica claramente qué es lo que tienen que hacer. Y eso ocurre, como le estoy diciendo, en torno a la fecha de diciembre del 2015, enero de 2016, y ya a partir del mes de abril-mayo están empezando a salir las sentencias del Tribunal Superior de Justicia que ratifica todas las sentencias hasta ahora dadas por los tribunales de lo social en Huelva, es decir, ratifica que los despidos fueron nulos por derecho, dado que hubo un ERE encubierto y un uso fraudulento de la legislación. O sea, el Tribunal Superior os da la razón de nuevo, sí, ratifica las sentencias iniciales. Ya vamos en torno a 35 sentencias favorables del Tribunal Superior de Justicia. Y a partir de este momento, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que la universidad ha vuelto a despedir a más trabajadores y sigue sin cumplir la sentencia propiamente dicha, como en los términos que se refería anteriormente. En el mes de abril, bueno, el mes de abril-mayo, finales de abril, principios de mayo, se produjeron 2 despidos y un tercer despido en junio de trabajadores de este mismo colectivo y fueron despedidos bajo el argumento de despidos objetivos, fundamentados según la carta de despido en razones de índole económica. Es decir, estos trabajadores suponían un coste para la universidad que era prescindible. Más concretamente, uno de ellos fue mi caso. Es decir, yo fui despedido, yo me incorporé en el mes de marzo, concretamente a finales de marzo, y me despidieron el 29 de abril. Es decir, llegué a estar trabajando formalmente escasamente un mes. Y me despidieron con el argumento de cuestiones de índole económica, es decir, coste para la universidad. Claro, el argumento empleado por la universidad en el primer despido, bueno, no el argumento, sino el argumento que dice el juez a la hora de declarar nulo el despido es que eso era un ERE encubierto, porque fueron 99. Ahora solamente sois 3, no podría... Bueno, por ahora somos 3. Entonces, en este caso no podría... No, actualmente no se considera que haya habido un ERE. Entendemos que son despidos que ellos consideran objetivos en base a carga de trabajo, cuestiones económicas, etcétera. Obviamente nosotros hemos presentado la pertinente demanda contra esos despidos porque entendemos que tampoco se ajustan a la legalidad. Hay que entender la siguiente situación. Estos despidos se producen a personas que justamente recibimos la sentencia formal pues con escasos días a raíz del despido, es decir, recibe la universidad la sentencia firme que declaraba la incorporación formal a nuestro puesto de trabajo y a escasos días después nos despide. Es decir, entendemos que hay un interés especial dirigido hacia nosotros para despedirnos, hay un interés personalizado, se puede decir. O sea, los más de 60 trabajadores que tiene que readmitir como consecuencia de la primera sentencia son readmitidos. Y de esos más de 60 trabajadores ha despedido a otros 3 y el resto sigue trabajando pero sin cumplirse en algunos casos, como dice la sentencia, en su totalidad, porque no hacen los mismos trabajos que tenían que hacer. En muchos casos sí, hubo algunos trabajadores, en torno a 10, que negociaron su salida en el mes de agosto del año pasado, les interesó negociar su salida, su marcha a la universidad. Se puede decir que ahora mismo estamos trabajando de ese antiguo colectivo de capítulo 6, pues aproximadamente unos 50 trabajadores. Y ahora, están trabajando. Y ahora exactamente, ¿cuál es la reivindicación? Primero, que a los 3 que han despedido se les... Claro, nuestra organización sindical lo que demanda es que no exista una situación de acoso, de persecución hacia nuestro colectivo, fundamentado principalmente porque se nos está haciendo una persecución. Es decir, nosotros, si se puede considerar así, yo creo que la gente, nuestro público lo va a entender perfectamente. Nosotros llevamos un estigma grabado en nuestra ropa, en nuestra frente, como puede ser, para que la gente lo entienda, una estrella de David. Es decir, a nosotros nos tienen considerado de manera estigmática como capítulo 6. No somos capítulo 6 formalmente por sentencia judicial, somos personal laboral indefinido, pero la universidad sigue hablando de nosotros como capítulo 6, incluso hace referencia pública y por escrito de que somos capítulo 6 cuando no lo somos, pero sobre todo tiene un interés contra nosotros claro y rotundo, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la universidad inició un procedimiento por la vía de lo contencioso administrativo que fue declarar nuestros contratos nulos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y por qué solo del colectivo que demandó a la universidad? Es decir, ¿por qué abre un expediente para declarar nuestro contrato como fraudulento y solo de aquellos que hemos demandado? ¿No lo hace de todo el colectivo universitario contratado, por ejemplo? Sí, lo que hace la universidad, para que nos entendamos, lo que hace la universidad, una vez que el juez dice que los despidos son nulos, lo que hace la universidad es, buscar otra digámoslo así, denunciarse a sí misma. Correcto. Y decir que los contratos que hizo la propia universidad no son contratos
legales. Correcto, cosa que de la que nosotros somos fundamentalmente víctimas. Nosotros, ante un contrato irregular, ¿yo qué quiere que le diga? Yo desconocía totalmente eso. Es decir, porque tú te presentas a un puesto de trabajo y tú desconoces que el procedimiento legal por el que debe de regirse la universidad es irregular. Yo eso lo desconocía. Lo desconocíamos todos. Claro. Lo desconocía incluso el propio equipo rectoral anterior. Yo lo que no sé es por qué razón la universidad tiene interés en ensuciarse a sí misma en su propia imagen y prestigio, diciendo que los contratos eran irregulares realizados por ellos mismos. Sí, pero lo que hace la universidad, es lo que le entiendo que está queriendo comentar, es denunciar los contratos que ella mismo hizo, pero solamente a la gente a la que ha denunciado, correcto, no al es decir, resto. Despidieron a 99 trabajadores. Unos 70 presentamos demanda de despido. Solo se nos abre a esos 70. A los otros 30 que no han presentado demanda no se les abre. Y solamente se les abre, como le digo, a esos 70, al personal que sigue contratado en la universidad, a eso no se le abre, es decir, solamente a los que fueron despedidos y a los que presentamos demanda. Es decir, el coto para buscar ese interés. Es decir, yo entiendo que el interés de la universidad debería ser, bueno, pues porque todas las gestiones fueran correctas. Bueno, vamos a revisar de oficio todos los contratos de la universidad. No, eso no se hace. A mí me da igual que a la persona que yo tengo contratada y que yo quiero que esté contratada, a esa persona no le voy a revisar. Pero a ti que te quiero echar, voy a ver si tu contrato es fraude. O si en este caso, tú que me has ganado a mí una sentencia por despido nulo, pues como no te quiero tener en la universidad, voy a hacer todo lo posible para echarte de la universidad. Es un poco esa la política, es decir, persecución. Nosotros nos sentimos discriminados. La universidad dispone de un plan de acción social que estuvo paralizado durante algunos años por cuestiones de crisis económica, y ahora cuando se ha vuelto a abrir, nosotros disfrutábamos de ese plan de acción social siendo capítulo 6, disfrutábamos de él, teníamos acceso a él. Cuando ahora se ha vuelto a abrir las convocatorias, explícitamente nos eliminaron del reglamento. ¿En qué consiste ese plan de acción social? Plan de acción social para atender pues cuestiones vinculadas al trabajador, como ayudas en gastos escolares, ayudas en gastos de cuestiones de sanidad, higiene médica, gastos que un poco de alguna manera un fondo de acción social que tiene la propia universidad destina para sus trabajadores. Bueno, pues nosotros disponíamos de esas ayudas cuando éramos trabajadores contratados por obras y servicios, y cuando ahora somos trabajadores de plantilla, del capítulo 1 de la Universidad de Huelva, pues fuimos discriminados por la universidad. Es decir, modificaron el reglamento ex profeso para dejarnos fuera. Hemos conseguido, tras pleitear con la propia institución de manera interna, conseguir que se nos admitiera. Pero entendemos que eso es una medida discriminatoria, es decir, no facilitar que todos sus trabajadores puedan disponer de algo que disponían antes los contratados. Yo lo que entiendo también es que consideráis que la universidad, cuando despide a vosotros, es por algo personal contra este colectivo. Pues mire, fundamentalmente nuestro colectivo no era un colectivo ni siquiera organizado. Nosotros éramos trabajadores de la institución que trabajábamos denodadamente por nuestra institución, a la que queremos y respetamos profundamente y con la que nos sentimos plenamente identificados. Nosotros en su mayoría hemos sido personas que hemos estudiado en nuestra universidad, somos personas que nos hemos formado en nuestra institución, que hemos seguido, una vez que estamos trabajando, formándonos y preparándonos y cualificándonos. Y bueno, pues todos somos personas tituladas, todos los trabajadores éramos personas tituladas. Con lo cual, el capital humano, que en un principio fue puesto encima de la mesa para ser despedido, era un capital humano altamente cualificado, con personas incluso con tesis doctorales leídas, ¿no? Bien, el porqué de que nosotros no interesábamos a la institución cuando respondíamos a una carga de trabajo muy importante y que, bueno, a la prueba está que cuando fuimos despedidos quedó paralizado muchos servicios y muchas cuestiones de ámbito docente y de ámbito de atención al usuario. Bueno, pues habrá que preguntarle a la institución, es decir, al equipo de gobierno, el porqué, ese interés. Hay que recordar que cuando se os despide es justo después de que ha habido un cambio en el equipo rector de la Universidad de Huelva. No despide el equipo de gobierno que había realizado los contratos. Bueno, ahí hay que ser también justos y reconocer la realidad. Es decir, las personas en las instituciones públicas, en las administraciones públicas, llámese ayuntamientos, diputaciones, Junta de Andalucía, universidad, se pueden contratar. Es decir, que no hay ningún impedimento formal para contratar a personas que no sean propiamente ni funcionarios ni laborales. Hay que seguir unas pautas, pero se puede contratar. En la Universidad de Huelva se iban contratando personal externo, o sea, es decir, personal externo, personal que no es probablemente funcionario laboral,
Pues desde que se creó la universidad. Es decir, que en este colectivo de 99 trabajadores, cuando fueron despedidos en el año 2013, había gente que llevaba 18 años trabajando. No se había cumplido 20 en ese mismo año 2013. Es decir, que esto es una realidad que se retrotrae prácticamente al periodo fundacional de la institución, con un presidente de comisión gestora. Y posteriormente los distintos rectores que se han ido sucediendo en el gobierno de la universidad han ido contratando por cuestiones razonables y razonadas personal externo. ¿Por qué? Porque lo demandaba... Por cuestión de necesidad. Por necesidad fundamentalmente de la carga de trabajo. Es decir, hay que pensar que la Universidad de Huelva es una institución que ha ido creciendo exponencialmente a lo largo de los años y que necesitaba en un momento determinado responder a necesidades que surgían en ese momento. Entonces, frente a la posibilidad de contratar vía concurso de plazas funcionarias o laborales que obliga a un proceso administrativo largo en el tiempo, había que responder a esas demandas de manera rápida. Bueno, a través de los procedimientos articulados por la Administración. Bueno, esa es la realidad. Es decir, hasta ahí es lo que podemos contar porque es lo que sabemos. Lo que desconocíamos nosotros es que la universidad dice ahora reconocer que esos contratos que se hicieron casualmente de aquellas personas que hemos demandado a la institución exclusivamente, pues eran fraudulentos. Eso lo desconocemos. Obviamente, como le puedo decir, desconocemos porque tenemos constancia de que han habido pruebas, han habido concursos públicos donde las personas no hemos presentado a esos contratos. Lo que usted comprenderá es que si usted no me pide a mí que yo saque un papel de hace 18 años, probablemente no lo conserve. O porque incluso hablamos de la buena fe. Yo no sé si todas las personas que presentan un documento en cualquier administración conservan copias del mismo. Yo personalmente no conservo copias de todos los documentos. Entonces, bueno, preguntarme a mí ahora si mi contrato salió a luz pública, estuvo publicitado de manera adecuada, yo lo desconozco. Lo desconozco porque no me corresponde a mí publicitarlo, ¿de acuerdo? Le corresponde a la institución. Bueno, y contra toda esta situación, vosotros en septiembre de este año convocasteis una huelga indefinida. Correcto. Para un día en semana. Sí. ¿La huelga hasta el momento cómo se va desarrollando? Pues mire, nosotros, nuestra voluntad fundamental, como le digo, es de generar el menor perjuicio a la institución. Es decir, somos trabajadores o son trabajadores de la institución, los trabajadores de este colectivo, y en ningún momento buscan generar un perjuicio para nuestra institución, todo lo contrario. Es decir, realizar nuestro trabajo de la mejor manera posible para satisfacer a nuestra clientela, que son fundamentalmente los usuarios de la universidad, docentes y alumnos fundamentalmente. Bien, bueno, pues nosotros lo que sí buscamos es que se nos deje tranquilos como colectivo, es decir, que no nos veamos atosigados y de alguna manera instigados por parte del equipo de gobierno de la universidad contra nosotros por el hecho de ganarle una sentencia a la institución, ¿de acuerdo? Una sentencia que lo que nos da es la razón en nuestros conflictos laborales. Nosotros lo que buscamos es que, como no quieren reunirse con nosotros para dar solución dialogada a estos problemas, es decir, se niegan a reunirse con nosotros, con nuestros representantes sindicales o a través de la propia organización de nuestros representantes elegidos democráticamente, pues viendo que no hay posibilidad de un diálogo formal, pues hemos decidido generar un proceso de huelga para hacernos oír en nuestras reivindicaciones y que sean oídas por nuestros compañeros de la universidad como también por la ciudadanía y que se haga eco de ello. Pero, como le digo, la legislación en materia laboral permite también buscar vías de diálogo por las que podamos sentarnos en la misma mesa a presentar y escuchar nuestras demandas, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho. Nosotros, al proceso de declaración de convocatoria de huelga, la hemos paralizado porque hemos solicitado un CERCLA, que es una vía de conciliación en lo laboral que actúa de intermediario, de árbitro, la Junta de Andalucía, la Delegación de Empleo, y busca sentar a las partes para escuchar cuáles son las reivindicaciones de cada parte e intentar llegar a un acuerdo mutuo. Precisamente ese CERCLA está convocado para el próximo martes a las 9:30 estamos convocados por la Junta de Andalucía, por la Delegación de Empleo. Allí estaremos nosotros con nuestros representantes y esperemos que la universidad también acuda con sus representantes para por lo menos poder dialogar e intentar llegar a una solución consensuada a este conflicto laboral que, como le digo, viene pues arrastrándose de hace ya tiempo y que sobre todo le está costando tiempo y dinero a la institución. Bueno, si de momento la universidad, el equipo de gobierno no se ha reunido con vosotros en las peticiones que habéis realizado, podría también no acudir al CERCLA del próximo martes. Ya lo hizo en otra ocasión. Cuando fuimos avisados del despido en la primera etapa, en el año 2013, nosotros convocamos una huelga en diciembre, solicitamos un CERCLA y la universidad no se presentó formalmente. Acudió una abogada de su gabinete jurídico que únicamente se presentó para decir
que lo que había es lo que había y que hasta ahí podía llegar. Incluso no estaba legitimada para hablar, es decir, únicamente venía para decir, bueno, nos han solicitado que nos personemos. Yo como representante jurídica, bueno, esta persona decía, yo como representante jurídica de la universidad, pues me persono, pero no estoy en condiciones de hablar ni de dirigir nada porque no estoy legitimada. Esa fue la presencia de la institución ante un conflicto de 99 trabajadores. Y durante este periodo, desde que se os despide a vosotros en 2013, final 2013, enero 2014, ¿la universidad ha vuelto a contratar a más personal en base a este procedimiento, al procedimiento que dicen ellos que es ilegal? ¿En este tiempo? Bueno, es que el procedimiento es ilegal, no es que sea ilegal el procedimiento, ellos habrán hecho mal el procedimiento, es decir, el problema de la ilegalidad es porque el procedimiento no lo han seguido, según dicen ellos, correctamente. Naturalmente que la universidad sigue contratando. La universidad no ha dejado de contratar nunca a personal externo para contratarlo como trabajadores de la institución. Los hay, lo lleva haciendo este equipo de gobierno desde que entró, es decir, tiene personal contratado. Nosotros tenemos nuestras dudas también de esa situación laboral como es, tenemos ciertas dudas, y contrata también personal autónomo, empresas autónomas, trabajadores autónomos, para atender las necesidades que dejamos nosotros de hacer. Es decir, a nosotros se nos despide y en muchos casos contrataba personal autónomo para hacer las labores que ya nosotros no hacíamos porque habíamos sido despedidos. Incluso durante el periodo en el que nosotros, estando dados de alta por la institución, estábamos en casa. Entonces, que eso sí que es especialmente, perdona que te interrumpa, especialmente llamativo. Es decir, tú tenías a 60 trabajadores en casa cobrando y a la vez los tenías en casa porque querías tenerlos en casa, pero a la vez dedicabas fondos públicos para contratar a autónomos que hicieran el trabajo que no podían hacer los que estaban en casa. Eso le iba a preguntar, si durante el tiempo que vosotros no habéis estado trabajando en la universidad por el despido, pero que tenéis que cobrar vuestros salarios por esos meses, puesto que el despido se ha declarado nulo, y si al mismo tiempo la universidad ha estado contratando a personas para hacer esas funciones que hacíais ustedes, ¿cuánto dinero le ha podido costar a la universidad el tener doble personal, ¿no? En muchos casos. No sabría cuantificarlo porque entiende usted que muchas veces estas contrataciones, algunas de ellas, no son ni siquiera públicas. Es decir, que no existe un contrato formal por medio para cubrir ciertas demandas, ¿no? Entonces, sino que se trabaja por factura. Yo presento una factura por una serie de gestiones realizadas y ya está. No hay un contrato de reciprocidad, de yo te hago tales trabajos y tú te comprometes a X cosas, ¿no? Entonces, ¿cuánto le ha podido costar? Lo desconozco. Yo no sé incluso cuánto le hemos podido costar realmente a la institución esta situación nuestra generada por la propia institución, a los gastos, o sea, como fondos públicos. Yo sí le puedo decir que en mi carta de despido la institución hace referencia a cerca de 5 millones de euros el coste que supone tenernos trabajando durante un tiempo en el que no hemos estado trabajando, en el que realmente hemos estado en casa por decisión de ellos. Es decir, que ellos hablan de un coste elevado, que es lo que suponíamos para la institución. Entiendo que es una responsabilidad que deben de asumir ellos, porque nunca han seguido los procedimientos jurídicos. Entonces, bueno, la verdad es que es un poco doloso pensar que todos como contribuyentes que somos, todos nosotros que somos contribuyentes y los que nos están escuchando también, pues tengan que entender que con fondos públicos, con dinero del ciudadano, pues han estado costeando a trabajadores que estaban en casa por decisión unilateral de la institución. Eso sí que es doloroso. ¿Cuántas personas han estado contratadas? Lo desconocemos. Pero que lo vamos a hacer público, por lo menos sí. Es decir, nosotros queremos que también sea todo el mundo conocedor de que la institución pues contrata a personas de manera externa para hacer trabajos que no hacíamos nosotros, ¿no? Y sobre todo en muchos casos, bueno, porque, de una manera un poco no pública. Nosotros sí tenemos que dejar claro que cuando se contrataba en la universidad, esto no es una empresa privada. Es decir, una empresa privada, pues el director de la empresa o el presidente de la empresa contrata y no tiene que dar explicaciones a nadie. En la universidad, cuando se contrata a alguien, hay unos procedimientos y hay unos cauces y unos visos de legalidad. Entonces, los contratos no son contratos que se meten en un cajón, son contratos que pasan por manos de funcionarios de la universidad y pasan por órganos donde son reconocidos por sindicatos. Es decir, que los sindicatos, los representantes sindicales en este caso, son conocedores de estos contratos. Entonces, bueno, yo lo que desconozco es que en qué momento hubo un error en esa gestión o en esa tramitación de los contratos. Eso es lo que desconozco. Bueno, José Enrique Sánchez, nos quedamos sin tiempo, ha sido un placer tenerle aquí, muchas gracias por habernos ayudado a todos los telespectadores de CNH a clarificar un poco más cuál es la situación real que se produce en la Universidad de Huelva en torno a este colectivo. Y gracias a vosotros por
por darnos voz a un colectivo de 50 trabajadores que son familias, que son usuarios de nuestra ciudad, que generamos también, pues con nuestro esfuerzo ayudamos a generar una universidad mejor, que cumpla con sus objetivos fundacionales y que sobre todo, bueno, pues dé un servicio de calidad a todos los usuarios, ciudadanos de Huelva, de fuera de Huelva, que quieren que nuestra institución sea un referente en lo cultural y en lo científico para toda nuestra ciudadanía. Dicho queda. Muchas gracias. Y muchas gracias también a vosotros por seguir ahí. Nosotros nos vamos, mañana regresamos de nuevo con otro invitado para hablar de otros asuntos de interés para Huelva y su provincia.